están? Bienvenidos a su iglesia Calvary Chapel Cartagena. Es un placer para nosotros tenerlos a ustedes aquí. Definitivamente, como dice la palabra de Dios, que todo lo que respire alabe al Señor. Y nosotros, los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos el entendimiento para adorar a Dios. Y qué tremenda la última canción que estábamos. Yo sentía como el Señor ministraba tremendamente mi vida por todo lo que en esa canción expresaba de lo que Cristo hizo rendidos a Él. Tenemos unos anuncios. El primero de los anuncios, a ustedes se les han entregado estos separadores. Si no se les han entregado, le vamos a entregar unos o varios para que a través de ellos extendamos la invitación a las actividades que tenemos en Semana Santa. En Semana Santa vamos a tener dos servicios. Vamos a tener uno el viernes y otro vamos a tenerlo, y el domingo vamos a tener dos. Uno el viernes y el otro el domingo dos. Uno a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. La idea es que a través de estos separadores ustedes extiendan la invitación a estos servicios. El del domingo es costumbre aquí en la iglesia, como dice la palabra de Dios, que al amanecer, cuando resucitó Jesús, entonces la idea era, siempre lo hacíamos afuera, en un lugar a la salida del sol, pero ya como tenemos mucha gente, entonces ya la logística va a ser complicada hacerlo de esa manera, pero de todas maneras lo vamos a hacer aquí. A las 11 otro. Y el viernes a las 6 de la tarde tenemos la otra actividad aquí en la iglesia en esta Semana Santa. Las otras actividades van a estar suspendidas, la de los jueves, la de los hombres y la de las mujeres van a estar suspendidas. Y tenemos el servicio habitual de los miércoles, donde estamos estudiando la carta de los Filipenses. Entonces, sin más preámbulo, vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Padre, gracias porque definitivamente tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Y dice tu palabra que tu amor se manifestó en que diste a Jesús en ofrenda, en propiciación por nuestros pecados, Señor. Porque de tal manera tú amaste al mundo, Señor, que diste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda ni tenga vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por habernos privilegiado con esa salvación, Señor. Por habernos, Dios Todopoderoso, salvados a todos y cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, Padre, para que esa salvación se haga una realidad en nuestra vida, Señor. Que diariamente, Dios Todopoderoso, vivamos conforme a esa obra grande, única y exclusiva de salvación que solamente tú, oh Dios, pudiste llevar a cabo, Señor. Padre, te amamos, Señor, te bendecimos, y como cantábamos ahorita, Señor, hoy venimos rendidos a ti, Señor, para adorarte, para alabarte, para exaltarte, para bendecirte, para glorificarte y darte gracias por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús, Señor, porque eres el único digno de recibir toda la adoración, toda la alabanza, porque eres ese Dios santo, 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 el que habitas en las alturas, en lo sublime y en la santidad. Pero también dice tu palabra que habitas con todo aquel que tiembla delante de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Dios Todopoderoso, para que tu sabiduría nos permita encontrar toda la revelación que tienes en tu palabra, que de antemano tú escribiste, Señor, por el Espíritu Santo para nuestra bendición, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, para que hoy seamos buena tierra donde la semilla de tu palabra sea sembrada, produzca fruto al 100%, Dios. En cuanto a mí, Dios, te pido que coloques un carbón encendido en mi boca, Dios, para que yo únicamente hable tu palabra, la palabra de Dios, Señor. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, te exaltamos y nos abandonamos en ti, creyendo y sabiendo que todo lo que haces es bueno y en gran manera. En el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén.
Todos tienen Biblia. Quien no tenga Biblia, levante la mano para hacerle llegar una. Vayamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. De acuerdo a la tradición, hoy se está celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para morir crucificado por nosotros, para cumplir el plan que el Señor le encomendó. Ya están en Lucas. Lucas 2, nacimiento de Jesús. Vamos a leer hasta el versículo, vamos a leer primero el versículo 2, hasta el 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En otras versiones dice censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Para esos días, los días del nacimiento de Jesús, y de las cosas extraordinarias que tiene la palabra de Dios, que tiene la Biblia, que la hace un libro especial y sobrenatural, que la Biblia tiene una precisión histórica. Y en esa precisión histórica, el Espíritu Santo, a través de los autores que la escribieron, o el Espíritu Santo que utilizó, porque el autor es Dios, que utilizó a las personas que la escribieron, tuvo en cuenta todos estos detalles. Y la historia nos puede dar fe de ese edicto que fue emitido por el emperador romano. Ahí dice cuál emperador fue: Augusto César, Augusto. Y la historia nos puede dar fe de que efectivamente este personaje que se menciona en el versículo 2, Cirenio, también existió. Este Cirenio fue un cónsul que ocupó varios puestos, lo que hoy podemos entender en el sector público, en el Imperio Romano, en esa zona del Medio Oriente, que ellos la conocían como Palestina, pero que la Biblia la da a conocer como la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y habla del primer censo, porque Lucas habla de dos censos hechos en los tiempos bíblicos. El segundo censo que habla Lucas fue uno que menciona en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Habla de otro censo que se llevó a cabo. Y este primer censo se llevó a cabo, ¿en qué año? Se llevó a cabo, tuvo que llevarse a cabo dentro del año 9 al 4 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en Mateo se nos dice que Jesús nació en tiempos del rey Herodes. Herodes, rey de Judea, que no era judío. No está de más decir que no era judío. Era de la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob, un edomita de la tierra de Edom, la tierra esa que se conoce como Edom. Entonces,
este Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Entonces se calcula que el censo tuvo que ser del año 9 al año 4, el primer censo. ¿En qué consistían esos censos? El Imperio Romano, que dominaba en esas tierras, hacía siempre la contabilidad de las personas que tenían dentro del imperio para los efectos de los impuestos. En este censo al cual estamos haciendo mención, es un censo que también tiene una implicación dentro del pueblo judío, porque normalmente cuando se hacían los censos solamente con el pueblo romano, no era necesario que las personas se trasladasen de un lugar a otro. Pero cuando tenía dentro de esa actividad alguna implicación entre el pueblo judío, sí les ordenaban a los judíos ir al lugar de donde ellos descendían. Y por eso es que José, descendiente de David, va con su mujer María a Belén, porque Belén es la ciudad donde nació David, y fue la ciudad que nosotros sabemos que nació Jesús. En este censo se tiene que tener en cuenta también que habla de María, ya la mujer de José. Entonces ya ella, como habíamos hablado hace 3 semanas, que ya ella hacía parte de la familia de José. Ya ella no, cuando se casaban, ya dejaba de hacer parte de su padre, de la familia de su padre, y se constituía parte de la familia de su marido. Entonces por eso María tuvo que también ir con José a Belén. Y no está de más decir que Belén significa ciudad de pan. Y miren qué tremendo que Jesús se conoce también como el pan de vida que descendió del cielo. El calendario por el cual nosotros nos regimos, que es el calendario gregoriano, no es el mismo calendario al cual estamos haciendo referencia aquí, porque el año 0 que establecieron en este calendario por el cual nosotros estamos regidos, lo hizo un monje llamado Dionisio, a petición del Papa del entonces, creo que era Juan I, no me acuerdo exactamente el nombre del Papa, y lo hicieron para, el nuevo calendario lo hicieron para establecer la era cristiana, pero lo hicieron en el siglo VI, que se acogió por toda Europa a partir del siglo XI. Entonces, Dios no se sigue por el calendario por el cual nosotros nos estamos rigiendo. Dios se sigue conforme al calendario bíblico. Y para los judíos, para los judíos actuales que están en Israel, hay 2 interpretaciones del calendario de Dios. Para los judíos que descendieron de los fariseos, que son hoy los ortodoxos, estamos en el año 5777, porque ellos contabilizan los años de acuerdo como Dios lo contabiliza en la Biblia. Pero hay una facción de los judíos que se conocen como los judíos cararitas. ¿Cuáles son esos judíos? Esos judíos solamente creen en la Torá escrita, en el Pentateuco. Ellos no creen en el Talmud ni en las interpretaciones judías. Bueno, para ellos estamos en el 5985, porque el calendario rabínico, el que dice que estamos en el 5777, ese calendario fue hecho por unos rabinos cuando estaban en Babilonia. De acuerdo a la Biblia, realmente estamos en el año 5895.
Faltan 14 años para el tercer día. Eso es un estudio bien chévere que podemos hacer más adelante de eso. Entonces, continuemos acá. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos ahí, se les cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, no sabemos, el viaje de Galilea a Jerusalén, a Belén, era una distancia de más o menos de 140 kilómetros. No tuvo que ser un viaje fácil para una mujer embarazada ya en sus últimas etapas del embarazo, pero ahí estaba la providencia de Dios manifestada para el cumplimiento de lo que ya el Señor había profetizado anteriormente, de que Jesús, el Salvador de la humanidad, iba a nacer en Belén, dice en Zacarías 5. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Sí, cuando habla de primogénito está diciendo que fue el primero. No dice, si fuera el único, hubiera dicho, y dio a luz a su hijo. Pero la palabra de Dios hace un señalamiento especial de su hijo primogénito. Sí, se supone que después del primero vinieron otros. En Marcos 6 habla que Jesús estuvo en Nazaret ya en su ministerio público. Y cuando llegó a Nazaret, la ciudad donde él se crió, todos se sorprendían de sus palabras y de las señales, de la sabiduría y del milagro que era manifestado por medio de él. Y la gente de Nazaret, que lo vieron crecer y desarrollar, que lo conocían, y este no es el carpintero hijo de María. ¿Por qué está hablando como está hablando y por qué hace todas las cosas que está haciendo? Y dicen, y no están sus hermanos y sus hermanas aquí con nosotros. Eso está en Marcos 6. Y dan los nombres propios de los hermanos: Jacobo, Simón, Judas, y dicen, y sus hermanas. Que no está de más decir que ese Jacobo y ese Judas son los que escribieron la carta de Santiago y la carta de Judas, que están incluidas en la Biblia. Entonces, la Biblia hace un señalamiento especial de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Lo dice en Lucas y lo dice también en Mateo 1. Pero que es el primogénito Hijo de María. En la tradición católica dicen que estos hijos a los cuales hacen mención en Marcos 6 no eran hijos directamente de María, sino que eran parientes de Jesús, que eran primos, que eran primos hermanos. Tratan de hacer esa salvedad al respecto. Hay otra interpretación que dice que esos eran hijos de José en un matrimonio anterior. Pero la conclusión más bíblica que podemos llegar al respecto es que la primera institución que estableció Dios en el Génesis fue el matrimonio. Y la sexología o el sexo es una bendición de Dios para los hombres, que se debe hacer de acuerdo a lo que el Señor estableció en su palabra dentro del matrimonio. Y el matrimonio, de acuerdo a la Biblia, dentro de sus objetivos era la procreación. Entonces, si María tuvo más hijos con José, como dice, como termina Mateo 1, vayamos a Mateo 1, mire cómo termina Mateo 1. Primero vamos a leer el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. En otras versiones dicen antes que tuvieran relaciones maritales, dicen en otra versión. Hay una versión que se llama la Pesita, que es una versión traducida del hebreo y del arameo. Y miren lo que dice en el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sí, no la conoció, se está refiriendo que no tuvieron relaciones sexuales. El hecho que María haya tenido hijos dentro del matrimonio no le quita mérito a lo que Dios hizo en ella y por medio de ella, porque el matrimonio es una institución también creada y establecida por Dios. No era nada fuera de los parámetros de lo que Dios había establecido. ¿Ve? A veces se entra en esa discusión de que si tuvo más hijos, de que si tuvo menos, si los tuvo dentro del matrimonio, y si los tuvo dentro del matrimonio fue una bendición, porque si no, pobrecito José, casado todo el tiempo con María y sin poder tener deleite sexual con ella, y quitando todo lo que el Señor estableció, por ejemplo, en Proverbios 5, lo que es el matrimonio. Entonces, volvamos a Lucas 2. Y dice, y lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, este versículo no lo podemos perder de vista, porque este versículo tiene relación al resto del relato que vamos a leer. Entonces, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Nuevamente, lo que pasa cuando la santidad de Dios se encuentra con la pecaminosidad del ser humano. Lo primero que el ser humano experimenta es un temor, porque se está enfrentando a algo que nunca antes se había enfrentado. Y dice que esos pastores que estaban cerca estaban cuidando sus rebaños. No dicen cuántos eran, dicen en plural que eran unos pastores. Y después que lo recoge un gran temor, versículo 10, pero el ángel le dijo, no temáis. Cada vez que el Señor se manifiesta a nuestras vidas, y es una manera de diferenciar el contexto de la manifestación de Dios, es que el Señor se encarga de demostrarnos que es Él, y el temor que vamos sintiendo se va disipando, y ese temor se va convirtiendo en lo que dice más adelante. Miren lo que dice: porque he aquí les doy nueva de gran gozo. Sí, no es una noticia común y corriente, es algo extraordinario, de gran gozo. Sí, es algo que trasciende más allá de las emociones humanas, es algo 100% espiritual. El gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, que no es otra cosa que esa felicidad genuina, intrínseca en nosotros por estar con una relación sana con Dios. Eso es lo que es el gozo, distinto a lo que es la alegría. La alegría depende de cosas externas, el gozo depende de nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios. Que cuando rompemos esa intimidad y comunión con Dios, se pierde el gozo.
Por eso David, en el Salmo 51, después de que se arrepiente de su pecado con Betsabé, le dice al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, el gozo es resultado de nuestra salvación. De nuestra salvación provista por en la cruz. Entonces, no es una noticia común y corriente, es una noticia de gran gozo, que de ahí ese gozo ha trascendido hasta hoy en nuestras vidas. Que será para todo el pueblo, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y dice en mayúscula, que está tratando de decir que ese Salvador es Dios mismo, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo, en otras versiones, de pronto si ustedes tienen, dice escogido, ungido, elegido, que es de la palabra Mesías, que significa eso: elegido, escogido, apartado. Por eso Jesús se conoce como Jesús el Cristo, Jesús el elegido, Jesús el escogido por Dios para llevar a cabo la salvación. Y esta noticia es de gran gozo para esos pastores, y no está de más decir de que estos pastores eran unos pastores que en los tiempos de Jesús, los pastores no tenían muy buena fama. Eran unas personas que cuando estaban en su función pastoral eran largas. Entonces la gente y eran mentirosos, entonces la gente no les tenía mucha confianza. Pero miren qué tremendo. El Señor, a los primeros que le da la noticia del nacimiento del Salvador, se lo da a los menos, si podemos decir, a los menos dignos dentro de la sociedad, de acuerdo a la perspectiva humana. Y ese Cristo, dice el Señor, miren lo que dice el versículo 12. No, pero antes de ir al 12, que os ha nacido hoy. Y surge una pregunta, porque esto es un relato histórico. Estamos leyendo un relato histórico. Y si hay personas que no lo creen, no importa, porque los hechos históricos, quienes los tienen que refutar son los que no creen en ellos. Este documento que nosotros estamos leyendo, para nosotros es un documento veraz. Es verdad lo que estamos leyendo. Y no solamente porque lo estamos leyendo, sino porque nosotros lo experimentamos en nuestro ser, de que verdaderamente ese Cristo, ese Salvador, está en nuestras vidas. Pero dice que os ha nacido hoy. Entonces, surge una pregunta: ¿por qué Dios se tuvo que encarnar? ¿Por qué Dios se tuvo que encarnar, Dios el Hijo, en la persona de Jesús de Nazaret? ¿Por qué? Y dice un Salvador. Entonces, Dios, para salvar a la humanidad, no hubiese necesitado hacer este acto. Dios lo llevó a cabo de esta manera porque era la manera correcta y justa de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque quien falló o quien desobedeció a Dios en el huerto del Edén, en el capítulo 3, fue un ser humano.
Entonces, Dios en las mismas condiciones, por medio de un ser humano, tenía que llevar a cabo la salvación. Y por eso Cristo se tuvo, o Jesucristo se tuvo que ser hombre. ¿Por qué? Porque Dios dijo que el hombre iba a estar hecho a su imagen. Cuando Dios crea al hombre, según en Génesis 1:28 dice, y a imagen de Dios los creó. Entonces, Dios, para nuevamente restaurar la imagen de Él en la humanidad, tenía que hacerlo de la misma manera. Porque cuando Adán desobedece a Dios, la imagen de Dios en Adán se distorsiona, y de ahí para adelante en todos los seres humanos, hasta que aparece Cristo. Entonces, en Cristo se recupera la imagen de Dios en nosotros. Se vuelve plena nuevamente. Por eso es que en Efesios 4, 23 y 24 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, renovados en el espíritu de nuestro entendimiento y vestido del nuevo hombre creado según Dios. El nuevo hombre según Dios en Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Entonces, nosotros en Cristo recuperamos la imagen de Dios. Entonces, por eso Dios se hizo un ser humano para llevar a cabo en justicia y legalidad la salvación de nosotros. Porque si Dios no lo hubiera hecho de esa manera, se hubiese roto el principio de legalidad, y el diablo le hubiera dicho a Dios: has mentido. Porque Dios ha podido salvar a la humanidad de otra manera. Él es omnipotente y todopoderoso. No era necesario que Dios a través de Jesús hiciera un ser humano para hacerlo. Dios ha podido solucionar el problema ahí mismo, en Génesis 3. Pero no, Dios no podía romper su principio de legalidad y de justicia. Entonces, si fue un ser humano, era justo resolver el problema por medio de otro ser humano. Entonces, por eso Dios se hace humano, Jesús, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Eso es que la Biblia lo identifica como el Hijo del Hombre. Y dice la Biblia que Dios le dio todo juicio fue al Hijo del Hombre, no al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Sí, cuando Dios va a juzgar a la humanidad a través de Jesús, lo va a hacer en la condición del Hijo del Hombre, no en la condición del Hijo de Dios, porque fuera injusto. Fuera injusto que Dios nos juzgara a nosotros desde la perspectiva del Hijo de Dios, ninguno hubiese cualificado. Pero desde el Hijo del Hombre, todos vamos a ser juzgados por Jesús. Entonces, Jesús Dios se tuvo que encarnar en un ser humano para llevar a cabo la salvación. Que esa salvación hoy en nosotros tiene unos beneficios tremendos. Y por eso es que 1 Timoteo 2:5, anótenlo para que lo tengan presente. 1 Timoteo 2:5, para que adquiera sentido ese versículo hoy en nuestras vidas, más sentido de lo que realmente tiene. Dice: porque hay un solo Dios, dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. ¿Por qué Jesucristo hombre? Porque Jesús es el único ser del universo que tiene
plena identidad con Dios y plena identidad con nosotros. Entonces, por eso Jesucristo es el mediador perfecto. Los ángeles no pueden ser nuestros mediadores porque los ángeles no experimentan lo que es la humanidad. Y los santos que murieron, sea Abraham, Moisés, Isaac, porque también son santos. Santos no, esos también fueron personas apartadas para Dios. Daniel, María, los santos que murieron no tienen la identidad divina. Entonces ellos no pueden, aunque tienen la naturaleza, tuvieron la naturaleza humana, no tienen la identidad divina. Además dice la palabra de Dios de que ellos no nos escuchan. Ellos están en una condición que no nos escuchar. Entonces por eso no pueden ser nuestros intercesores. El Espíritu Santo tampoco puede ser nuestro mediador ante Dios, porque el Espíritu Santo es un espíritu. Entonces por eso es que Jesús es el mediador perfecto, Jesucristo hombre. Es el que se puede conectar desde nuestra humanidad a la divinidad de Dios. Estamos la humanidad de nosotros, la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo, y Cristo es el mediador perfecto. En Hebreos 4, 14, 16, anótenlo también. En ese Hebreos 4, 14, 16, vamos a leerlo. Hebreos 4, del versículo 14 al versículo 16, reafirma lo de primera de Timoteo 2:5. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Eso lo hizo Jesús después que ascendió, después que resucitó y ascendió, pasó los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios. Ahí es lo que está cumpliendo él, esa función del mediador perfecto. Miren lo que dice: retengamos nuestra profesión. ¿Qué nos está invitando a hacer el Espíritu Santo aquí? Tenemos ese gran sumo sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote? Un sacerdote era la persona elegida por Dios para mediar entre los hombres y él. Eso era un sacerdote. Esa es la función del sacerdote. El sacerdote es el que intercede a favor de la humanidad a Dios. Ese es la función sacerdotal. Jesús dice que traspasó los cielos, es decir, nuestro gran sumo sacerdote. La palabra gran sumo dice que es el máximo sacerdote. En el sacerdocio levítico se elegía un sumo sacerdote por año. Jesucristo es un sumo sacerdote anual, eterno. Este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está sentado a la diestra de Dios, nos invita a la palabra de Dios. Tenemos ese gran sumo sacerdote. No retengas tu profesión. ¿Quién tiene otra versión para leer ese pedacito de... No, retengamos nuestra profesión. Aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Ah? Aferrémonos a la fe. Aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros los seres humanos, ya cristianos todos nosotros, cuando por X o Y motivo le fallamos a Dios, nos sentimos indignos de Dios. Y nos da temor levantar la cabeza a Dios. Y no, ya yo no voy más a la iglesia, que si este fin de semana me emborraché, si le peleé con mi mujer, peleé con mi papá, ya comienza la culpabilidad del ser humano a apartarnos y a tratar de hacernos indignos de Dios. Pero entonces dice la palabra de Dios: sigan profesando su fe. ¿Por qué? Versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Hijo del Hombre, Jesucristo hombre, ese sumo sacerdote se puede compadecer de nuestras debilidades. Y dice que ese sumo sacerdote fue tentado, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sí, si hay alguien que nos entiende a nosotros allá en el trono de Dios, es Jesús. Es Jesús. Pero miren qué chévere que dice, pero sin pecado. ¿Dónde está la bendición de ese versículo? Porque los sacerdotes, conforme a la ley de Moisés, o la ley que Dios le dio a Moisés, primero tenían que entrar al lugar santísimo, que era el lugar más santo aquí en la tierra, porque estaba la presencia de Dios. Primero tenían que pedir perdón por sus propios pecados, para después pedir perdón por los pecados de su familia. Jesús no tiene necesidad de eso. Jesús va directamente al Padre a favor nuestro. Entonces mira la invitación que nos hace el Espíritu Santo en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono del favor inmerecido de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso Dios decidió hacerse hombre en Cristo Jesús. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 10, también nos da la razón por la cual Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Miren lo que vamos a leer del versículo 1, Hebreos 10, capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, es decir, algo oscuro, algo que no se veía bien, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Era lo que pasaba cuando se hacían los sacrificios de acuerdo a lo que Dios ordenó a Moisés que debían hacer en el tabernáculo, posteriormente hacían en el templo. Eso es lo que continuamente, anualmente había en Levítico 16, habla de la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación era una fiesta anual que todavía celebran en Israel, pero sin hacer, no hay donde sacrificarlo para el perdón de los pecados. Entonces cogían 2 corderos, uno lo sacrificaban y otro lo mandaban al desierto. El que mandaban al desierto representaba que ese se llevaba los pecados de todo el pueblo. Esa es la famosa fiesta de la expiación. Entonces, eso, lo que está diciendo aquí Hebreo es que eso no nos perfeccionaba, no nos santificaba. Entonces miren lo que dice el versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. En ese momento histórico donde se escribió Hebreos, todavía el templo que fue destruido en el año 70, el templo que estaba en Jerusalén, del cual quedó el muro de los lamentos, no había sido destruido, tal cual como Jesús profetizó que iba a ser destruido en el año 70, que no iba a quedar piedra sobre ese lugar, que lo único que quedó es el muro de los lamentos. Entonces miren lo que dice. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, miren, solamente los cristianos somos libres de la culpa del pecado. Y esa es la diferencia del cristianismo con todos los sistemas filosóficos y religiosos del mundo. Todo aquel que no es cristiano de una u otra forma siente culpa. Cuando nosotros llegamos a Cristo, esa culpa es imputada a Cristo.
que le fallamos al Señor, sentimos otra vez culpa, pero el Señor nos lleva al arrepentimiento y nuevamente hacemos la paz con Dios. Entonces, estos señores del sacerdocio, del pacto anterior, del sacerdocio de Aarón, y todo lo que hacían en esos sacrificios, no les quitaba el sentimiento de desaprobación para con Dios. Pero miren lo que dice. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Los pecados eran perdonados y eran cubiertos, pero no eran quitados. El Señor perdonaba el pecado de acuerdo al antiguo sistema sacerdotal, pero lo cubría con la sangre de los machos, de los toros y de los machos cabríos, no lo quitaba. Con la sangre de Cristo, además de perdonados, dice la palabra de Dios que nos son borrados y olvidados. Nosotros no tenemos registro de pecados en el cielo. Ya por la sangre de Cristo son borrados y olvidados. Entonces miren lo que dice. ¿Por qué Jesús se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre en Jesús? Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esa es una profecía que está en el Salmo 40, proyectada a la hora de Jesús en la cruz. Me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaste, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, mira lo que dice: somos santificados, sí, apartados para Dios. ¿En qué versículo quedamos? 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Es decir, Cristo murió una sola vez. Eso de que todos los domingos se sacrifica a Cristo no es bíblico. La Biblia dice que Cristo murió una sola vez. Por esa razón, Dios se tuvo que hacer hombre por medio de Jesús, a favor nuestro, y ya recuperar en nosotros la imagen de ese Dios. Volvamos a Lucas 2. Ustedes saben en qué consiste la fiesta de la Inmaculada Concepción. ¿Quién me puede decir en qué consiste eso? ¿En qué consiste? ¿No saben? ¿Ah? Ese es el significado que dan a la fiesta de la Inmaculada Concepción. Pero si una persona estaba sin pecado, significa que no necesitaba salvación. ¿Sí o no? Entonces, ahí en Lucas, ahí mismo en Lucas, cuando María visita a Elizabeth, miren lo que dice en el versículo 46.
Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi qué. ¿Ve? Está admitiendo que necesitaba un Salvador. Así que eso de que ella no tenía pecado original no es bíblico. Y si nos vamos a la genealogía, porque ambos descienden de David, de la tribu de Judá, David fue un adúltero. David fue un asesino. Salomón fue un idólatra. Y si leen el libro de Primero de Crónica y Segunda de Crónica, el registro de reyes que desciende de Jesús, más sinvergüenzas que esos no había. Esos sí eran sinvergüenza. Se salvaron 2 o 3. Josías, Josafat y Ezequías. De ahí para allá, todos esos tipos fueron sinvergüenza. Si nos vamos más atrás, en la genealogía de Mateo 1, está esa genealogía ahí, habla de Rahab. Rahab era la prostituta, la ramera. Bueno, ella hace parte de la genealogía de Jesús. También en la genealogía de Jesús está Ruth, una mujer que no era parte del pueblo judío. Entonces, para que María no tuviera pecado, se supondría que su generación anterior tampoco iba a tener pecado. Entonces, la Biblia nos dice todo lo contrario. Realmente, lo que hablamos hace 3 semanas, 4 semanas, la Inmaculada Concepción es la obra de la concepción del Espíritu Santo a Jesús en el vientre de María. Jesús era el que no tenía pecado. Lo acabamos de leer ahí en Hebreos 4, sin pecado. ¿Por qué Jesús no tenía pecado? No está de más decirlo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. No fue engendrado por José, sino por el Espíritu Santo. Entonces, por eso no se le transmitió la maldición del pecado que transmite de Adán a toda la humanidad. Romanos 5:12, lo que habíamos leído aquella vez en Romanos 5:12. Entonces, realmente el que era sin pecado es Jesús. Y lo dice Hebreos, lo dice Segunda de Corintios, lo dice Primera de Juan y lo dice Primera de Pedro. Es decir, Dios señala la condición especial de Jesús a través de varios autores. A través de varios autores, miren que, o de varios escritores. Entonces, ¿por qué tan importante es que nosotros tengamos claro la condición de Jesús? Por eso es que en 2 Corintios 5:21 dice que el que pecado por nosotros se hizo pecado. ¿Cuándo? Por nosotros se hizo pecado para que la justicia de Dios nos sea impartida a nosotros. De esa manera, hoy nosotros somos justos delante de Dios por la obra de Cristo. Cristo se hace pecado en la cruz. Y la prueba es que cuando Jesús siempre decía, somos, es decir, una unidad indivisible. Pero una sola cosa la dividió: mi pecado y tu pecado. Miren, las consecuencias del pecado son gravísimas. Por eso la salvación tenía que hacerla alguien en esas condiciones. No, ningún ser humano hubiese cualificado para cumplir las condiciones de la exigencia de la justicia de Dios por el pecado. Ninguno. Y en la cruz, de las 7 célebres de Jesús, en la cruz está: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la 4ª frase que Jesús dice en la cruz. ¿Qué pasó ahí? El Padre se separó del Hijo.
Por primera vez en la historia del universo y antes de la historia del universo, el Padre se separa del Hijo. En ese momento, los pecados de todos los salvos, incluyendo los de nosotros, estaban cayendo en la humanidad de Jesús. Y el Padre se tuvo que separar. Esa es la explicación teológica de ese versículo. No es que, mira, hasta que Jesús se quejó, que no me queje yo. No. Eso no era, porque ese versículo lo malinterpretan. Si Jesús se quejó, ¿por qué yo no me voy a quejar? Esa no es la explicación teológica de ese texto. Es lo que realmente estaba pasando en la humanidad de Jesús. Entonces, miren las consecuencias del pecado de Adán. Y en Adán el pecado nuestro y los pecados nuestros llevaron a la separación del Padre del Hijo. Por eso es que la Biblia dice que no perdamos de vista esta salvación tan grande. Dice en Hebreos 2. Volvamos a Lucas 2. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Ya sabemos que es Cristo. Dice el Señor. Y que ante ese Señor, Filipenses 2 nos dice que toda rodilla se doblará, toda rodilla de los que están, para que en el nombre de Jesús, toda rodilla en el cielo, en la tierra y Cristo es el Señor. Y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre, dice la palabra de Dios en Filipenses. Y por eso es que la Biblia en Apocalipsis presenta a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el primogénito de todos los reyes de la tierra, es decir, que está por encima del gobernante de la tierra. Entonces, si ustedes creían que un gobernante de la tierra es poderoso, Jesús es mucho más poderoso que un gobernante de la tierra. Entonces, en Lucas 2, sigamos acá, versículo 12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, que fue lo que hizo María en el versículo 7. Reciben la atención del ángel. Ustedes miren qué tremendo lo que dice aquí. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese versículo 14 en otras versiones está mal traducido, porque dice en otras versiones que dice para los hombres de buena voluntad. Eso bíblicamente no aplica, porque ningún ser humano tiene buena voluntad desde la perspectiva de Dios. Es buena voluntad de parte de Dios para los hombres. Ese cántico, no sé qué tan cierto sea, leí que cuando en los tiempos bíblicos, cuando nacía un varón, llevaban un grupo musical para que cantaran en la casa donde nacía el niño. Que cuando nacía una niña, el grupo musical iba de afuera, de adentro hacia afuera. El varón entraba el grupo musical. Entonces ahí quieren dar a entender de que Jesús no iba a estar exento de esa alabanza. Y miren quién le hizo la alabanza: los ángeles. Cuando Jesús entró a Jerusalén, también le hicieron alabanza. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando entró a Jerusalén, en la entrada triunfal, un domingo. Aquí son unos ángeles que le están dando alabanza cuando Jesús entró a la humanidad.
Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos los ha manifestado. Es decir, en ellos estuvo ese convencimiento que fue Dios quien se lo dice. Cuando Dios te dice algo, el Señor te va a dar a entender que es Él quien te lo está diciendo. Así de sencillo. Porque si Dios quien te creó no permite que tú identifiques su voz, otra persona no lo va a poder hacer. Y también tenemos la voz de Dios a través de su palabra. Entonces miren lo que dice, miren qué tremendo. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Miren que los primeros evangelistas de Jesús fueron los pastores. Y dieron a conocer las maravillas a José y a todos los que estaban ahí. Había bastantes personas en ese pesebre, que no está de más que una pesebrera, un sitio donde alimentaban a los animales. Ahí fue donde nació Jesús, siendo el rey y el dueño del universo. Entonces, continuamos. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. ¿Será que nosotros somos como esos pastores? Ya nosotros tenemos no la revelación del nacimiento del Hijo de Dios, sino que tenemos, si eres cristiano, ya Dios nació en ti. Ya Cristo nació en ti por el Espíritu Santo. Y como esos pastores estás anunciando esa buena nueva de que otros pueden también nacer en Dios por medio de la fe en Cristo. Y si vives gozoso y alabando y glorificando a Dios por lo que Dios ya hizo en nosotros y nos dio a través de Cristo, o nos vivimos quejando constantemente, olvidando la obra tan grande que Dios hizo en nuestras vidas. Entonces, vamos a orar. Se me olvidó decirles, el pastor Santiago está en Perú, está haciendo una obra con un Calvary allá en Perú. Les manda muchos saludos a todos. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret por esta mañana que nos ha regalado, Señor. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo. Gracias, Dios Todopoderoso, por todos los beneficios de esa encarnación que para nosotros hay en Cristo Jesús, Señor. Y no solamente, Dios, por esa encarnación, porque esa encarnación significaba, Dios Todopoderoso, su posterior pasión y muerte, Dios. Pero gracias, Señor, porque no te quedaste ahí, sino que resucitaste entre los muertos. Y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, Dios. Por eso tu palabra nos dice que ¿quién nos podrá acusar a nosotros que somos escogidos de Dios, si ya Dios en Cristo, tu Padre, nos justificaste? ¿Y quién nos podrá condenar si Jesucristo fue el que murió, el que al tercer día resucitó entre los muertos, el que ahora está a la diestra tuya, Padre, como nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo a favor de nosotros, Señor, por su obra, Señor, por la obra que Él llevó a cabo en la cruz, Señor? No porque nosotros seamos buenos, Señor, no porque nosotros merezcamos, sino
su propia justicia en la cruz, Señor, en la que Él se acoge para interceder a favor nuestro, Señor, y de esa manera impartirnos su justicia a nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque como cristianos debemos estar libres de toda culpa, libre de toda condenación, Señor. Pero eso es una obra que solamente lleva el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Espíritu Santo, convéncenos si no estamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, para que hoy nosotros nos vayamos con ese regalo de tu salvación, Señor. Esa salvación, Señor, donde podemos vivir libre de toda culpa por el pecado, Señor, con el convencimiento de que ya nuestros pecados, por medio de la sangre de Jesucristo, no fueron cubiertos, Señor, sino que fueron borrados y olvidados, Señor. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, Señor, somos tus siervos, Padre. Gracias, Señor, te pido, Padre, para que tu salvación alcance a todos y cada uno de nuestros familiares, Señor. Y permítenos, Padre Santo, que así como un día nos salvaste a nosotros, salves a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestros conocidos. Inclusive, Padre Santo, oramos para que nuestros enemigos, Señor, sean cobijados también por esa salvación, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos, te exaltamos. También queremos pedirte por el pastor Santiago, Señor, para que allá donde tú lo lleves, Señor, sea un instrumento de honra y de bendición en tus manos, Señor, y que sea un viaje fructífero en lo que tú lo has llamado a hacer, Señor. Así como has bendecido su salida de aquí de Cartagena, Señor, y de Colombia, te pedimos que bendigas su llegada allá al Perú, Señor, y de antemano te pedimos para que tu protección y tu cuidado también esté en el viaje de retorno, Señor. Bendito sea, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación sea para ti por los siglos de los siglos, Dios. Te pedimos, Padre, para que seas tú supliendo en esta semana todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Principalmente, Padre, lo espiritual, Señor, tu presencia y tu palabra, pero también lo emocional, lo físico y lo material, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos. La gloria y la alabanza para ti por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén.